En esta oportunidad calcularemos el valor promedio para una tabla dinámica. Recordemos que la importancia de este cálculo radica en que el promedio se utiliza para poder determinar un valor representativo de nuestros datos. Es el valor que no es ni muy grande ni muy pequeño, es un valor intermedio en nuestros datos y este valor promedio nos sirve para darnos una idea de lo que posiblemente se dará con más frecuencia. Para nuestra información, los datos que podrían ser objetos para cálculo de promedio serían el importe y la comisión. Recordemos que el importe es el valor de la venta en miles de quetzales que ha hecho cada uno de los agentes del producto y la comisión también es el valor en miles de quetzales que ha recibido el agente por la venta del producto. Entonces, a modo de ejemplo, revisemos en la hoja Operación Promedio qué informes nos solicitan. El gerente de bienes raíces necesita conocer los valores promedio de ventas y comisiones, para lo cual solicita los informes siguientes. El promedio de las ventas de cada agente es el primero. El segundo, el promedio de las comisiones de cada agente. El tercero, el promedio de las ventas de cada agente según el sector. Y finalmente, el promedio de las comisiones de cada agente según el sector. Elaboré acá una pequeña tabla de referencia para que coloquemos una guía de qué campos vamos a utilizar y la operación que estaríamos aplicando, así como el campo que nos va a servir para hacer la operación o realizar el cálculo. En el primer informe nos piden el promedio de las ventas de cada agente. Entonces acá nada más nos interesa ese valor representativo de las ventas de cada agente. Solamente estaríamos utilizando el campo agente. Por eso en el campo 1, que será las filas, estaríamos colocando agente. El campo 2 no lo utilizaríamos porque no tenemos una segunda variable. Obviamente la operación sería promedio. Y el campo que vamos a utilizar para realizar la operación sería el importe, porque recordemos que el importe es el valor de la venta. De forma similar se trabajará el promedio de las comisiones de cada agente. En el informe 2 lo que se desea saber es el promedio de las comisiones, cuánto se le está pagando en comisiones en valor promedio, en ese valor representativo, ni muy alto ni muy bajo, cuál es la comisión promedio del agente. Entonces también solo utilizaríamos un campo que sería agente, la operación promedio y el campo de operación que vamos a trabajar para calcularlo, obviamente sería ahora comisión. Entonces ingresemos a nuestra hoja 1 para elaborar estos dos primeros informes. En la hoja 1 recordemos que es en donde están nuestros cálculos de tabla dinámica. Como lo que nos interesa es el agente, entonces trasladamos agente para filas y ya tenemos a nuestros vendedores. Y ahora el valor que vamos a utilizar para esta casilla en donde está sumatoria de valores, en donde realizamos la operación, sería entonces importe, que fue la que mencionamos. Importe es la que vamos a colocar acá en la casilla de operación. Como lo vimos anteriormente, cuando trabajamos un campo numérico acá, Excel detecta que es una operación matemática la que va a hacer y la primera que hace es suma. Entonces, generalmente lo que nos va a aparecer acá es suma. Nosotros vamos a cambiar por la operación que nos interesa, que en este caso es el promedio. Entonces, para eso, ingresamos acá a la lista desplegable y en la lista desplegable vamos a irnos a la última opción, que es la configuración de campo de valor. Y ahora nos aparecen acá las diferentes operaciones que podríamos utilizar.
Entonces, la que vamos a trabajar es promedio. Habiendo seleccionado promedio, oprimimos aceptar. Y ahora lo que nos aparece acá como rótulo dice promedio de importe. Entonces acá tenemos los valores promedio de los importes o las ventas que han realizado cada uno de los 5 agentes de bienes raíces, teniendo en general un promedio de 649.31875. Recordemos que esto está en miles de dólares. El valor promedio se recomienda que siempre se trabaje con sus cifras decimales. 2 o 3 cifras decimales está bien, eso va a depender también mucho del valor que nosotros estemos trabajando, del tipo de dato, pero es recomendable que el promedio siempre se quede con sus decimales. Entonces, de esta forma es como podemos obtener el valor promedio para una tabla cuando únicamente estamos trabajando un campo. Por ejemplo, Herrera ha vendido en promedio 637,000, ¿verdad? Porque estos valores, recordemos que están en miles de quetzales. Entonces, al hablar de 637, nos referimos a 637,000. Entonces, el promedio de ventas para Herrera, 637. Para Lemus, 622. Para Mendoza, 672. Para Monterroso, 670. Y para Vega, 663. Todos están bastante similares. Estos dos, Herrera y Lemus, son los que están un poquito bajos, pero Mendoza, Monterroso y Vega tienen importes muy similares. Entonces, este es el valor intermedio, el valor representativo para las ventas que se han realizado según el agente. Ahora veamos para el otro informe que nos estaban solicitando. En el otro informe que nos solicitaban, nos piden para las comisiones. Entonces ahora queremos saber en promedio qué comisión se le está pagando a cada agente. Para eso lo único que estaríamos haciendo sería cambiando el campo importe por el campo comisión. Entonces para eso primero vamos a retirar importe de la casilla de operaciones y ahora vamos a utilizar comisión como nuestro campo para operar. Y tal y como nos sucedió en la oportunidad anterior, Excel lo que hace es obtenernos la sumatoria de las comisiones. Entonces, para cambiarlo, ingresamos a la lista desplegable. En la lista desplegable seleccionamos la última, que es configuración de campo de valor. Y ahora nos aparece en la ventana la posibilidad de varias operaciones. La que vamos a seleccionar es promedio. Seleccionamos entonces promedio y vean acá arriba nos está diciendo que va a ser el promedio de la comisión. Promedio, aceptar. Y entonces tenemos ahora el promedio de comisión que se le deberá pagar a cada uno de los vendedores por las ventas realizadas, teniendo Monterroso el promedio más alto y ahí los demás bastante similares, 95, 94, 97, 98, con sus respectivos decimales, para tener un promedio, una comisión promedio en general de 97.43. Esto entonces nos da un indicador de no una comisión muy alta ni una comisión muy baja, una comisión intermedia. Esto es lo que tiene mayor posibilidad de darse. Esto representa el promedio siempre, lo que nosotros vamos a tener con más frecuencia. Entonces, con más frecuencia estamos pagando comisiones de estos valores para cada uno de los agentes. Revisemos ahora los otros informes que nos solicitaban. Entonces, hemos trabajado ya el 1 y el 2, ahora veamos el número 3. El promedio de las ventas de cada agente según el sector. Entonces, ¿cómo está el promedio de las ventas de la agente? Pero ahora nos interesa también el sector en el que se ha realizado la venta.
Entonces, para eso, en el campo 1 estaríamos colocando agente y en el campo 2 el sector, porque ahora sí tenemos dos campos. Entonces, en filas el agente y en columnas el sector. Vamos a trabajar la operación promedio, que es lo que nos están pidiendo, y el campo de operación sería el importe, porque como el importe es el valor de la venta y acá nos piden el promedio de las ventas, entonces el campo a utilizar será el importe. Entonces elaboremos esa tabla de agente y sector. Ingresamos a nuestra hoja. Voy ahora a retirar el promedio de comisión, la variable comisión o el campo comisión de la sumatoria de valores en donde realizamos las operaciones. Agente se queda y solo tenemos que agregar en columnas el sector, que sería nuestra otra variable. Entonces ya tenemos encabezados de filas los agentes, encabezados de columnas los sectores. Ahora a realizar la operación. Vamos a utilizar importe, lo colocamos acá en el campo de operación. Por definición nos aparece suma, como podemos observar nuevamente. Ingresamos a la lista desplegable. Seleccionamos configuración de campo de valor y en esta ventana que se ha aperturado utilizamos la opción promedio, que es lo que queremos calcular. Entonces, ya que tenemos seleccionado promedio, oprimimos aceptar y ahora nos aparece el promedio para cada uno de los vendedores en cada sector. Tenemos el promedio general del vendedor, que ya lo sabíamos, pero también tenemos el promedio de cada vendedor en cada sector. Y formando columnas, como tenemos a los sectores, tenemos el promedio de las ventas en cada uno de los sectores y el promedio general involucrando lo que es el vendedor o el agente y el sector. Esta es la forma entonces de calcular un promedio cuando estamos involucrando dos campos. De la misma forma que para un campo, solo que en este caso tenemos esta ventaja de que podemos verificar cómo están los promedios para cada una de las opciones, combinando los agentes con los sectores. Elaboremos el último informe. En el último informe nos solicitan el promedio de las comisiones de cada agente según el sector. Entonces tenemos en el campo 1 agente, en el campo 2 sector, pero la operación que vamos a realizar va a ser con el campo comisión. Esa es la única variante. Ya tenemos en las filas el agente, en las columnas el sector. Entonces ahora vamos a retirar el promedio de acá. Por eso es que le llamamos tabla dinámica, ¿verdad? Porque podemos dinamizar este espacio a nuestra conveniencia. Y ahora en esta casilla de operación, el campo que vamos a trabajar será comisión. Nos aparece suma de comisión. Por definición, ingresamos a configuración campo de valor, promedio, aceptar, y ahora tenemos el promedio de las comisiones por sector para cada uno de los vendedores. El promedio de los vendedores, el promedio de los sectores y el promedio en general. En los siguientes tutoriales veremos cómo darle un formato específico a estos valores para que tenga una presentación más atractiva.